y estamos listos ahí en la página 3 de nuestro manual para ir siguiendo algunos aspectos del manual. Al final nos alejaremos un poquito de él, pero ahorita para empezar vamos a acercarnos al manual y empezar a trabajar sobre lo que ahí dice. Tenemos ahí en la primera parte voy a retomar un poquito del manual antes de entrar ya al tema que es el propósito de la predicación. Voy a releer un poquitito los dos párrafos anteriores a donde dice con negritas y en medio propósito de la predicación. Dice, el predicador no provee su propio mensaje, sino es provisto, es decir, es provisto del mensaje. Si no se espera que el mayordomo provea a los empleados del amo de su propio bolsillo, el predicador tampoco debe proveer el mensaje de su propio ingenio. Esto dice John Stott. Al final de la lección de hoy vamos a leer otro parrafito de John Stott, pero es lo que dice ahí. Y luego hay un número 1 y dice predicar, con signos de admiración, predicar. La predicación requiere habilidad práctica, no solamente el conocimiento de las reglas. El don de Dios tiene que ser desarrollado. Y lo que vamos a intentar hacer ahora es desarrollar este don a través de nuestro trabajo. Pues estamos listos para esta parte. Vamos a ir trabajando poco a poco en esta manera, ¿no? Entonces, vamos a saludarnos todos, vamos a entrar. ¿Qué les dejó la clase pasada? ¿Qué piensan? ¿Quién quiere participar? Puede abrir su micrófono. ¿Qué les dejó la clase pasada? ¿Cómo les Buenas fue? ¿Qué les noches, parece? buenas noches a todos. Buenas noches, adelante. Me tomo la libertad. A mí me dejó, como casi siempre, las clases una gran enseñanza, sobre todo en la parte de que muchas ocasiones cuando uno predica, se hace centro de la predicación, cuando realmente la predicación tiene que estar enfocada en Cristo, no en una persona. Yo hacía la referencia de que muchas ocasiones yo soy esa persona que utiliza la experiencia, las vivencias y las bendiciones que me ha otorgado el Señor, pues para tratar de enseñar, predicar o dar un ejemplo de lo que me ha hecho Jesús. Después de que lo platicamos en la clase, lo estuve pensando, pues cierto, muchas veces sin querer o intencionalmente hacemos mal uso de la primera persona pues para tratar de entregar una palabra, que eso es lo que a mí me dejó de enseñanza pasa. Agradezco, Jorge. ¿Hay alguna otra opinión al respecto de lo que les dejó la clase pasada que nos quiera compartir? Si no, hago un apunte breve de lo que dijo Jorge. Bien, mientras si alguien se anima, prende su micrófono, nos ayuda mientras estoy hablando sobre este tema que está mencionando Jorge, que es muy importante. Imagínense lo importante que es algo en nuestro rostro que se llama la simetría. La simetría es algo muy, muy importante y debemos estar pendientes de esta parte, ¿no? Entonces, la simetría nos habla de que nuestro rostro tiene pues dos ojos, una nariz que están partiendo en dos pedazos, todo esto se llama simetría. Imagínense que uno de nuestros lados está más crecido que el otro, pues se vería rarito, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos a esto, porque si no estamos atentos a esto, tenemos problemas ahí con la simetría. Entonces, pues tenemos que ver cómo lo vamos a hacer en este sentido, siempre estar atentos a esta parte. Bien, seguimos adelante con nuestra clase, entonces, si no hay nadie más, y vamos a ir directamente al manual donde estamos trabajando y vamos a esta parte donde está en negrito ahí con letras grandísimas, dice propósito de la predicación. Entonces, vamos a ir trabajando sobre este propósito de la predicación y vamos a ver qué dice el manual, qué dice el manual sobre este propósito de la predicación. ¿Cuál es el propósito de la predicación? Bueno, el propósito de la predicación, aquí vamos a hacer una acotación de lo que es el propósito de la predicación. El propósito de la predicación es que estemos bien atentos a saber cómo predicar, estar listos, observando qué es la predicación, cómo debe ser la predicación. Y en este sentido, tenemos que, de alguna manera, saber que el sermón debe tener una meta fija, ¿no? Debemos tener una meta fija. Ahí vemos que estamos viendo que es una meta fija. Debe llegar a un lugar específico. El sermón, ahí es la primera línea que está, el sermón debe tener una meta fija.
¿Se dan cuenta cómo este dibujo nos ayuda a entender? Vamos a suponer que ese es mi sermón. Tiene un puntito, luego tiene una rayita y luego llega un cuadrito, ahí llega. En esa carretera puede haber cosas al lado, por ejemplo, estoy simulando ahí un dibujo con una carretera y del lado de abajo veo cuadrito. De repente en la predicación puedo mencionar algo de mi vida personal, como bien decía Jorge, pero la meta nunca debo perder el objetivo a donde llega la predicación. Y arriba tengo una serie de rayitas que son muchos aspectos que pueden ser ilustraciones, pueden ser preguntas al público, pero siempre debo ir sobre la raya. ¿Se han dado cuenta ustedes cuando van manejando, los que manejan en carretera, acompañan a alguien que hay unas rayitas? ¿Y cuál es el nombre del juego? No salirse de esas rayitas, ¿no? Entonces, el sermón debe tener una meta fija que es llegar a algún lugar y debemos estar bien atentos a esta parte de llegar a un solo lugar, ¿no? Porque si no tenemos ahí esta meta, pues tenemos un problema con el sermón. Cuando yo tengo un problema con mi sermón, entonces puedo ir a otro lado. Les voy a pasar unas ilustraciones a ver si se alcanzan a entender. La primera es cuando yo predico, pero en lugar de tener una meta fija, tengo muchos lugares a donde quiero llegar, es decir, tengo muchas ideas. Pueden ser aquí personajes o pueden ser bien temas que quiero tocar. Entonces hagan de cuenta que yo quiero hablar de la salvación, pero se me ocurre de repente hablar de la santificación, de repente de la vida venidera, en fin, tengo un montón, o de repente hablo de un personaje de la Biblia, hablo de otro, y se parece a este dibujo que tenemos aquí. Ven cómo el dibujo, de alguna manera, está ahí, pues como listo para decirnos algo, pero nos dice tantas cosas que no llega a ningún lugar. ¿Se entiende esta parte? Entonces tenemos que tener cuidado con esto. El siguiente dibujito también es válido para estar atentos a esta parte, ¿no? Es cuando tengo un sermón que tiene tres líneas diferentes. Entonces, vean cómo este diagrama nos dice que hay una línea y marca tres puntos en el sermón y esa línea, pero luego tengo una línea paralela que de repente me desvío. Esto es lo que se llama en el sermón es irse al bosque, ¿no? Ustedes han visto que a veces estoy dando clase y cuando estoy dando clase, ¿qué me pasa? Me acuerdo de algo y me voy para otro lugar, ¿no? Entonces tengo que tener cuidado con esta parte. Entonces ahí tenemos que tener cuidado con esta parte del sermón. Y por último tenemos la parte importante que lo voy a poner en el dibujo. No encontré un dibujo muy adecuado, pero se los voy a poner aquí. Este es un tipo de sermón que se llama sin ton ni son. Así, así es el nombre, sin ton ni son. Es decir, toco un punto, de ese punto me brinca otro punto, de ese punto me brinca otro punto, me acuerdo de la historia del hermano Panchito, cuento la historia del hermano Panchito, me acuerdo de un versículo bíblico, cito el versículo bíblico, pero todo eso no me llega a ningún lugar. ¿Ok? Entonces voy a dejar un momentito la pizarra electrónica para hacer una nota pertinente aquí antes de leer lo que tiene el manual sobre el siguiente tema que es la meta fija y los dos aspectitos que están ahí con viñetas que me van a ustedes a ayudar. Pero me quedo con esta imagen anterior de los tipos de sermón. Entonces, recapitulo. El primero es un sermón como está en nuestro dibujo que tiene una meta fija, ¿no? Ese sermón sería el más adecuado. ¿Por qué? Porque me lleva a un lugar y es un lugar seguro, es un lugar donde quiero llegar desde el principio. Ahorita lo vamos a ver en los bosquejos que vamos a hacer. Por eso se siguen bosquejos. No porque queramos ser demasiado eh, justos o precisos, sino porque queremos que los que nos acompañan lleguen a algún lugar en el bosque. Recuerdan la palabra bosque es esto. Por eso estamos hablando de homilética. Esto tiene que ver, este aspecto tiene que hablar ver con esta palabra que se llama homilética. Si yo utilizo varios temas y varios lugares, pues voy para varios lugares. Yo puedo tener un sermón fijo, pero de repente me desvío y tengo sermones alternos, ¿verdad? ¿Han ustedes visto películas donde hay finales alternativos? Así hay sermones que parece que iban para un lugar, pero al final llegan a un lugar alternativo. Y por último, es interesante, el sermón tipo
Ya vimos el sermón pasado que titulamos el sermón Yo-Yo. Ahora vamos a tener el sermón sin ton ni son, ¿verdad? Es otro que no debemos recomendar. Y aquí tenemos la imagen del sermón ni ton, sin ton ni son. Bueno, ahí están nuestros sermones y vamos entonces a hablar con ustedes un poquito de algo que es importante. ¿Qué es lo importante aquí? Bueno, lo importante, fíjense bien, es que estos tres sermones o estas tres maneras que no parecen tan correctas y la manera correctísima que sería seguir una línea recta, que sería un sermón homilético, ¿verdad? Cuando decimos alguien tiene una homilética muy buena, sería muy interesante verlo de esta manera, pero fíjense ustedes nada más que esta manera la utilizamos por varias personas, entonces ¿es incorrecto? No, de ninguna manera es incorrecto. Lo que pasa es lo que vamos a ver adelante. Queremos que las personas nos acompañen, recuerden el sermón, estén atentos al sermón. Y si nosotros empezamos con otro sistema, vamos a hacer que las personas se cansen, ¿no? Entonces, esto es importante. ¿Dudas, preguntas sobre este tema o comentarios sobre este tema? Vamos a revisarlo aquí con ustedes. Dejen verlos porque no sé cómo estamos. Parece que ya estamos aquí varios de nosotros. Dejen abrir mi ventana para verlos más. Ahí estamos. Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta sobre este tema que no nos atrevemos a hacer ni nos atrevemos a contestar? ¿Han visto ustedes personas que predican sin ton y son? Pueden hablar de mí, o del hermano Panchito. Sí, a veces vemos que son sin ton y son, ¿verdad? No sé, son puntos aislados en el universo que se concatenan o se pegan, se encadenan, quiere decir concatenar, se encadenan en algún momento, pero que no tienen realmente una línea. ¿Qué es lo mejor? Bueno, que tenga una meta fija, como nos dice el manual. ¿De acuerdísimo? Ahora bien, vamos para en este momento a ver algo interesante sobre esto. Así que pueden abrir sus micrófonos para comentarnos qué sería, y la pregunta que tengo aquí sobre mi cuaderno es, ¿qué sería de una persona que predica sin ton y son? ¿Cuál sería la diferencia para mí como escucha a una persona que sigue una línea recta, que llega a algún lugar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué comentario me quieren hacer? Los escucho. Entiendo que sí se escucha. Sí, adelante, te escucho perfecto. Entiendo que el aspecto de sin ton ni sol es que no lleva una dirección específica el mensaje. Al contrario, creo que va a haber confusión a través de las palabras del predicador. Eso es por un lado, pero por otro lado, creo que muchas de las veces eh, el mensaje o el predicador no son los oídos del que escucha para esa predicación. No sé si me explico. Hay ocasiones en que está una persona, dice, bueno, para simplificar, es que yo no le entendí nada. No es que no le hayas entendido nada, ni es que él se haya explicado mal, quizás. Lo que pasa es que ese predicador no es para ti, o esa iglesia no es para ti, o esa predicación no era para ti. Entonces, yo es lo que pienso. Te agradezco, Raúl, por tu punto de vista y es muy interesante lo que estás diciendo. Ahí es donde quiero exactamente llegar. Fíjense bien, cuando Dios me da una predicación, cuando Dios me da alimento para el pueblo, mi obligación es darle adecuadamente el alimento. Esa es la base del arte de predicar. Si es verdad lo que dice Raúl, es una cuestión ciertísima. Hay personas que no tienen oídos. Dice que oían sin escuchar las palabras de Jesús. Era Jesús mismo el que estaba predicando y no le entendían. Hay personas, sí es cierto, que el mensaje no es para ellos y esto debemos tener cierto cuidado cuando hablamos de que las personas no están listas para escuchar el sermón de parte del predicador, sí, exactamente. Esto es un gran problema, este es un gran problema que tenemos cuando la persona no está dispuesta a escuchar. Pero no partamos, ese es el pero, fíjense bien, punto y aparte, pero, coma, pero no partamos de esta idea para decir, entonces yo tengo la responsabilidad de preparar un buen sermón o no lo tengo. Esa es la pregunta que seguiría para no entrar mucho en discusión y para seguir adelante con nuestro tema. ¿Tengo o no tengo la responsabilidad de preparar un buen sermón? Independientemente de esto que dijo Raúl, que es ciertísimo, ahora, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Preparar un buen sermón o no? ¿Qué piensan ustedes? Preparar un buen sermón. Preparar un buen sermón, que es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Preparar un buen sermón.
Ahora, ¿qué pasa si no preparo un buen sermón? Desde mi punto de vista, cabe la posibilidad de que la persona que mencionó nuestro querido Pastor Raúl no sea, que no sea para ello el sermón, que puede ser, y es cierto, y en muchos casos lo es, así como lo dijo, así lo es. Pero cabe la posibilidad que no comuniqué adecuadamente. ¿Se entiende esto? No comuniqué adecuadamente. Y cuando yo no comunico adecuadamente, entonces tengo problemas, ¿no? Tengo problemas con esto. Entonces, si yo no comunico adecuadamente, tengo problemas con esto. Ahora, ¿cómo debemos hacer para comunicar adecuadamente? Pues es lo que estamos estudiando aquí, cómo predicar. ¿De acuerdo? Vamos a seguir adelante. Los voy a, los voy a invitar a que sigamos adelante con nuestro tema. Vean ustedes, ahí está el sin ton ni son, que debemos tener cuidado. Esto no es, fíjese bien, la otra advertencia que es muy importante del sin ton ni son es que si bien mi sermón debe ser de esta manera, es para mí saber que debe ser de esta manera. Si escucho un predicador que habla de varios personajes bíblicos, de varios temas, no es para juzgar al predicador. El Señor sabe cómo, bien como dijo nuestro hermano, el Señor sabe bien cómo usa y para quién es el sermón. Si hay alguien que tiene un camino definido y de repente toma una vía alterna, pues bien, el Señor sabe en qué momento por su espíritu hace esto. Pero sí tengo que estar seguro que yo como predicador estoy haciendo que la meta fija tenga una meta fija el sermón, que el sermón tenga una meta fija. Ahí vamos regresando a nuestro manual y ahí dice el sermón debe tener una meta fija. Y hay un primer bolita ahí que llamamos viñeta donde nos hace una marca, un llamado que quisiera que ustedes leyeran. Alguien de ustedes lea ahí lo que dice entre paréntesis, donde empieza con la palabra muchos. Vamos a leer qué dice ahí en muchos. ¿De acuerdo? Adelante, ¿quién lo quiere leer? Buenas noches. Buenas noches, adelante. Muchos predicadores apuntan a la nada y dan en el blanco. Anderson. No, ahí nada más esa viñeta, mi estimado Isra. Es buenísimo esta frase de Anderson. Dice, muchos predicadores apuntan a la nada y dan en el blanco. Eso es algo maravilloso. Que yo como, voy a decir, como un aprendiz de dar buenos sermones, llego a la iglesia y le toca predicar al hermano Panchito. Yo, desde mi punto de vista, fíjense bien, desde mi punto de vista me parece que esta predicación no era lo mejor que pudo haber pasado en el sermón, ¿verdad? Pero cuando yo estoy ahí, escucho, estoy oyendo, pero el Espíritu Santo está obrando en la vida de muchas personas y muchos dicen es una bendición la palabra. Muchos predicadores apuntan a la nada y dan. Esto es muy interesante lo que nos acaba de leer Isra. Ahora bien, vamos a la siguiente viñeta, por favor. Y entonces, la siguiente viñeta, ¿alguien lo quiere leer? Ahí donde dice aún, que quiere decir todavía porque tiene acento. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Oh, veo que sí. Amén, maestro. Adelante, adelante. Aun cuando un sermón sea brillante y bíblico, cuando no tiene un propósito, no vale la pena. Robbins. Ok, entonces tenemos aquí algo que es muy interesante porque es verdaderamente un dilema, vamos a llamarlo así. ¿Y el dilema cuál es? ¿Cuál es este dilema que tenemos aquí? El dilema es, y es muy interesante, el dilema viene a ser lo siguiente. El dilema es que si bien por un lado tenemos que hay sermones que no apuntan, predicadores, perdón, que no apuntan a ningún lado, pero dan en el blanco, también es muy cierto lo que dice ahí. Cuando un sermón es brillante, y bíblico, es decir, sí tiene la homilética, tiene todos los rasgos, pero sin embargo no tiene un propósito, no vale de nada. ¿Cuál es el propósito? Pues tenemos que escoger el propósito cuando nosotros vamos a predicar, ¿de acuerdísimo? ¿Cuántos propósitos hay? Aquí el manual nos marca algunos propósitos. Más adelante vamos a leer una lista de propósitos, pero vamos a empezar con un propósito que es muy interesante. Uno de los principales propósitos, y lo vamos a leer al final de nuestra clase, es
el propósito que nos llamó el Señor Jesús. ¿Cuál es el primer mandamiento que Dios nos da como cuando ya se va Jesús y nos dice, nos hace un encargo muy importante? Nos dice, id y predicad el evangelio. Tema principal de nuestras prédicas deben ser el evangelio. El evangelio es parte de nuestro tema primordial en la predicación. Por eso, nosotros tenemos que estar muy atentos a esto. Dice, los hermanos deben apuntar a dos propósitos generales: evangelización y edificación. Es lo que dice allí el manual. Dos propósitos principales: apuntar a esto, a la evangelización y la edificación. La evangelización, vamos a ver que hay muchos temas de evangelización, vamos a ver que hay muchos temas de edificación y vamos a empezar con la letra A, ¿les parece? Regresamos a nuestra pizarra, a la presentación, entonces ya vemos aquí los dos aspectos y ya vamos a pasar al primer aspecto, que es a la evangelización. Y la primera pregunta que nos hacemos aquí es, bueno, si la evangelización es el primer propósito y la edificación, ¿cómo le hacemos si nosotros predicamos supuestamente a pura gente convertida? ¿No se han hecho esta pregunta? Supuestamente lo que están ahí son, como yo digo, supuestamente cristianos, ¿no? Aparentemente cristianos. Se ven bastante cristianos los hermanos. Entonces, ¿cómo los vamos a evangelizar? Bueno, es que evangelizar tiene muchos aspectos y muchas facetas que nos pueden ayudar a comprender por qué el tema es la evangelización. Hoy vamos a ver una serie de aspectos que son muy importantes. El primer tema es la evangelización. Eso queda clarísimo. ¿Por qué? Porque se trata de las buenas nuevas. Ok, se trata de las buenas noticias lo que vamos a estar dando. Entonces, las personas, muy atentos a esta parte, las personas que ya son cristianas deben estar como súper conscientes de que el propósito principal es las buenas noticias. Las buenas noticias es el propósito principal que tenemos. Y este propósito nos lleva a lo que se llama hablar siempre de la gracia. Hermano, tú eres salvo por gracia y esto tenemos que estarlo enfatizando. ¿Por qué tenemos que estar hablando de las nuevas noticias y de la gracia constantemente? Pues miren, lo tenemos que hacer por una razón, porque el mundo ataca a la iglesia en maneras increíbles. Ahorita vamos a leer en una lectura que vamos a hacer de John Stott y vamos a ver cómo él les insiste sobre dos temas cuando se va, cuando en el libro de Lucas, de Hechos, escrito por Lucas, está hablando de dos temas que le está insistiendo mucho. Le está insistiendo mucho cuál va a ser su papel aquí en la tierra. Y ese sigue siendo nuestro trabajo con la iglesia. Estar seguros de esto. Cuando leemos en las epístolas de Pablo que dice que debemos estar guardando nuestra salvación con temor y temblor, y luego nos dice en las cosas que Él preparó de antemano para que vivamos en ellas. Entonces quiere decir que Dios ya tiene un plan y propósito, pero tenemos que estarles informando a los hermanos que ya están en un plan y propósito. Regresando al ejemplo que puse, que quería decir la palabra evangelius, evangelio, en el griego, que les dije que era aquel soldado que salía, el maratonista que salía y estaba ahí agazapado viendo si ganaba su ejército o no. Y al final veía que ya iba ganando su ejército y quería decir que el ejército que venía a invadirnos no lo iba a llegar y corría a hacer algo que se llama echar gritos, y este grito se llama querigma, que es lo que habla Jesús: predicar, proclamar. Y esta proclamación era evangelios, evangelio, las buenas noticias. Las buenas noticias son estas. Y a veces nosotros olvidamos las buenas noticias. ¿Qué hacemos? Las olvidamos en muchos sentidos y en muchas formas. ¿Están de acuerdo conmigo en esta parte? Estamos hablando de las buenas noticias. Y aquí vamos a entrar, regresar a nuestra pizarra por un momento. ¿Qué sermones hemos escuchado? Voy a pedir de su participación. ¿Qué sermones hemos escuchado últimamente en nuestra iglesia que nos recuerden que somos salvos por gracia? ¿Qué piensan de esto? ¿Lo escuchamos frecuentemente o estamos en otro canal? ¿Estamos hablando de las buenas noticias en nuestra iglesia o andamos en otro canal? Cuéntenme. ¿Alguien quiere comentar? ¿De qué hemos escuchado predicar últimamente? ¿Del evangelio o casi no se predica el evangelio? Creo que últimamente ha habido un cambio en las predicaciones.
No sé si sea por actualización, modernidad, pero sí han variado más. Antes escuchaba yo predicaciones más basadas sobre alguna cita bíblica y ahora hay ocasiones en que, bueno, sobre algunas citas bíblicas anteriormente, y ahora escucho primero una introducción que no es mala definitivamente, pero ya escucho escasamente en muchas ocasiones, no en todas, alguna cita bíblica. Entonces creo que sí hay un poquito de diversidad a comparación de antes. Sí, y ahí hay algo que lo que estás mencionando, que es muy importante en mi experiencia, por ejemplo, cuando yo me paro a predicar y digo, hoy vamos a predicar del libro de Hechos, capítulo 15, y alguien me pregunta, ¿qué versículo? No, de Hechos 15, todo el capítulo. Vamos a leer todo el capítulo. Cuando digo voy a predicar de Romanos 12, 13 y 14 o de 1 Corintios 12, 13 y 14, me preguntan muchas veces, ¿y qué versículo? No, de todo, vamos a predicar de la Biblia completa, ¿no? Y vamos a leer los más versículos posibles que nos alcancen el tiempo, pero eso pasa, ¿no? Es decir, y predicamos, más que perdemos el sentido de cuál es, el sentido primordial debe ser la evangelización. ¿Estamos de acuerdo con esto? El sentido principal debe ser la evangelización. Bien, sigamos adelante, por favor, en este, y aquí tenemos los bosquejos. Ven ustedes abajo en la siguiente página que tenemos ya 4 factores importantes. ¿Alguien me puede ayudar con esta parte antes de entrar a los bosquejos? Sí, es antes de entrar a los bosquejos, por favor. Alguien que diga ahí, dice esta proclamación de las buenas nuevas. ¿Alguien quiere leer esta parte? ¿Quién quiere leer? Amén. Adelante. El punto número 1, una presentación de la necesidad del pecador. 2, una presentación de la obra redentora de Cristo. 3, una explicación del cómo aplicar la obra de Cristo a la vida del pecador. 4, una invitación de recibir la obra salvífica de Cristo. Y ahí ya estamos viendo un bosquejo en sí, estamos viendo un bosquejo en sí de lo que sería esta parte, ¿no? Y este bosquejo sería, vamos a decir, la parte más importante de los puntos que tenemos que tener ahí, cada uno de los puntos, 4 factores importantes de nuestra predicación. Dicho de otra forma, debemos presentar la necesidad, la solución, la aplicación y la invitación. Estos 4 aspectos deben estar bien importantes en nuestro sermón. Estos aspectos no los debemos olvidar, que son los 4 aspectos que tenemos ahí. ¿De acuerdísimo? Ahora bien, vamos a entrar a ver una serie de bosquejos, que son 3 en total, que nos hablan de cómo podemos hacer un bosquejo adecuadamente, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo cómo estos bosquejos pueden ser hechos adecuadamente. ¿Les parece? Entonces vamos a entrar en estos bosquejos. Eh, los bosquejos no son para que predicamos aquí así, sino para recordar esta parte que vimos al principio, que es esta línea tan importante que es el propósito de la predicación. Tiene que tener una línea y para estar en esa línea tenemos que estar en un bosquejo. Vamos a ver, analizar el primer bosquejo, que es el bosquejo que tenemos aquí, que dice bosquejo 1, parábola del hijo pródigo. Para empezar y para abrir boca, voy a pedir que alguien rápidamente, así de memoria, me diga la parábola del hijo pródigo. Si puede decirme dónde está, aunque ahí está la cita bíblica y la van a adivinar, pero es fácil porque es el mismo evangelista que hemos estado hablando de Hechos, es Lucas, y también es una parte importante junto con Lucas, con Hechos 15, que frecuentemente predico, también Lucas 15 nos habla de esta parábola. Pero alguien que la recuerde, a ver. ¿Quién la recuerda? Así sin ir a su Biblia, ¿quién la puede recordar y nos habla de esta cita bíblica, por favor? Es acerca de, Oh, a ver, otra vez, porque no te escuché. Perdón, pero se me fue el internet, yo creo. O no sé si estás con problemas con tu micrófono. A ver, otra vez, ¿es acerca de qué, perdón? la parábola del hijo pródigo es acerca de un joven que, ay, creo que estoy corriendo, bueno, a veces no, es de un joven que pidió que su padre le diera su herencia y posteriormente se fue y se gastó todo, absolutamente todo, y se quedó
en la total pobreza. Y luego ya reflexionó y vino, pidió perdón a su papá, disculpas a su papá, y su papá le hizo una gran fiesta al regresar. Al regresar, su otro hermano le reclama, ¿no? Que cómo es posible que él ha sido un hijo fiel, que ha estado permanentemente ahí con el papá, trabajando, ayudándolo en todo, y a él sí le hizo una fiesta, y al hijo que se fue y que se gastó el dinero en, pues, banalidades, cosas del mundo, a él sí lo festeja. Entonces, la situación está en que más vale que el hijo pródigo se arrepintió y regresó a casa. Gracias, Raúl. Ahora, voy a hacer una pregunta en este bosquejo. Vamos a tratar de ir a hacer un bosquejo antes. Y lo primero, tenemos ahí un iconito que ven ustedes junto al que tiene una hojita. Y estos ya son consejos que voy a estar dando sobre esto. Voy a ir aconsejando sobre esto. Fíjense bien, y voy a ir haciendo preguntas sobre esto. La primera pregunta que tengo aquí, bueno, lo primero que quiero decirles en esta parte es, tengo que hacer una revisión de todo la lectura de la Biblia, ¿de acuerdo? Toda la lectura de la Biblia la voy a tomar y la voy a leer. Sí, tengo el texto y lo tengo que leer completo para saber de qué se trata la historia, para poder hacer un bosquejo. Yo normalmente esto es lo que yo hago, no estoy diciendo que si no se hace así no se puede predicar, porque pues no sería mi labor ni mi función decirles esto, pero lo que yo hago es, fíjense bien, yo agarro mi texto, voy a Lucas capítulo 15, no sé por qué las Biblias ya cuando son de uno se abren donde están, donde es el pasaje, Lucas capítulo 15, ahí lo pueden ver ustedes. No tengo separador aquí, pero más o menos le pasa. Ya está uno bueno para esgrima bíblico, ¿no? Los que jugamos esgrima bíblico. Y está ahí las parábolas de que estamos hablando. Y está la famosa parábola desde el 11 que está ahí, bueno, en mi Biblia aparece del otro lado el 12 versículo 12 lo leemos completo. Ya que leí mi pasaje completo, ya que leí mi pasaje completo ahí en Lucas, agarro y lo guardo por un día. Es lo que yo hago. Lo guardo por un día. Ahí lo dejo por un día. Al día siguiente ya lo estuve meditando, lo recuerdo. Nuevamente voy al segundo punto y el segundo punto es, ahora sí, en esta flechita que tengo por ahí, acá, más para acá, aquí está, la flechita, aquí está. Ahí lo que hago es, ahora sí, le doy una revisada más detallada. Voy palomeando las cosas que hice en este texto. Ahorita vamos a ver un bosquejo, vamos a ver el bosquejo, lo vamos a revisar ahí en pantalla y me van ustedes a revisar el bosquejo y decirme. Y lo tercero que hago, después es el segundo día, el tercer día. Así que necesito para hacer un sermón por lo menos 3 días, ¿no? Ya por lo menos 3 días. Y sentarme en la oficina y tener mi tiempo. Y entonces sí, ya que hice la separación, entonces sí, ya eh, paso al punto. Todavía no hago bosquejo, todavía no hago nada. Simple y sencillamente lo que hago ahora es busco los puntos importantes o el enfoque del sermón. ¿Por qué el enfoque del sermón? Miren, esto es bien importante. Si yo no tengo una meta fija, si yo no tengo un enfoque fijo sobre esto, lo que va a pasar conmigo es que no voy a llegar a un lugar específico. Tengo que tener un enfoque específico, ¿no? Ya aquí hace ratito estuvimos hablando del sermón, pero quisieras empezar a hacerles unas preguntas sobre del hijo pródigo. ¿En quién normalmente los sermones se fijan en este sermón? De hecho, el título nos lleva a esto, porque este título lo puso alguien que no está en la Biblia. O sea, Jesús no dijo, voy a hablar sobre el hijo pródigo, apunta ahí, hijo pródigo. No, voy a contar una historia, ¿no? Voy a decir una historia. Y esta historia tiene varios personajes. ¿Cuáles eran los personajes? A ver, ayúdenme, voy a preguntar. Mano Soledad, ¿cuáles personajes recuerdas del hijo pródigo? No sé si quieres, puedes prender tu micrófono. De ahí te escuchamos bien, hermano, no tienes que acercar tanto. Ahí estás bien, ahí te escuchamos. Sí, bueno, el hijo pródigo, pues, ¿cómo se puede decir? ¿Cuántos, Tiene, sí, cuántos personajes recuerdas? ¿cuántos?
Recuerdo a su papá, a su hermano, Ok. al muchacho pródigo. Esos son los Sí. personajes. En el análisis tenemos que separar los personajes. Pastor Francisco, ¿cuál sería para ti el personaje principal? El personaje principal sería el padre. El padre, porque representa a Dios. Muy bien, es un punto de vista. También para ti, Janet, ¿es el personaje principal o quisieras agregar cuál es el personaje principal? Y no lo había visto desde esa perspectiva que fuera el padre, siempre nos enfocamos en el hijo. Ok, entonces tengo que buscar personajes alternativos. Oje, ok. Raúl, que nos contaste un poquito la historia. ¿Qué pasa si yo pongo como personaje principal a los cerdos? Como que tu micrófono se va a veces, hace un ruido. Y no te escucho, hermano, disculpa. No sé si son mis oídos o por ahí. A ver, ahora, Ahí estás, ahí estás. no, lo que pasa es que no creo que sea sensato poner a los cerdos como algo importante, ¿no? Eso pasa como, yo creo que ni en un último lugar, peor que en el último lugar. Ok, entonces tengamos cuidado que los personajes no superen la historia, ¿de acuerdísimo? Los personajes nunca deben superar la historia ya está contada y tiene un propósito. Entonces debemos, este tipo de bosquejos tiene que ver algo con algo muy importante que se llama que el texto mismo se explica a sí mismo. Es una de las reglas de explicación muy importantes que tenemos en la homilética. El texto se explica a sí mismo. No yo explico al texto, el texto se explica a sí mismo. Cuando el texto se explica a sí mismo, entonces es importante que estemos muy atentos a esto. Cuando yo voy a buscar los personajes como para explicar el texto, entonces tengo un problema. ¿Cuál es el primer problema que vimos? Que pueden ser personajes principales diferentes personas. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Yo pienso que yo nunca tomaría el personaje de los cerdos como más importante, a menos que quisiera dar una explicación, vamos a decir, de por qué a los judíos se les prohibía comer la carne de cerdo y por qué fue tan importante para él lo que estaba pasando. Pero bueno, sí, como un personaje alternativo a veces podía tomar al hermano, porque el hermano era el más justo, el que se portaba bien y al final fue el que pues pareció que estaba más fuera de lugar. Bueno, estoy simplemente imaginando. Lo que tengo que hacer es no tomar los personajes, sino tomar al texto mismo. Vamos a ir revisando, por favor. Ahí los dejo en pantalla. Hermano, por ahí estabas, Raúl, te me fuiste un poquito. Sabes que cuando entra el ruido, el sistema automáticamente apaga cuando hay un ruido fuerte. Entonces, a ver si prendes tu micrófono y voy a seguir ahí contigo porque es interesante lo que dijiste. Ve al bosquejo y ve cómo el bosquejo uno tiene tres puntos importantes. Ahí vamos a ir. Dice, parábola del hijo pródigo, tú fuiste el que me dices una reseña muy buena de lo que es la parábola y lee los tres puntos que están con números romanos uno 2 3 y luego dime qué tan de acuerdo estás con estos puntos o si tú pondrías otros puntos y alguien más está revisando. Si no responden rápido voy a preguntar. Ya saben que se llama el dedo flamígero del profesor, ¿verdad? No de Dios en esta ocasión, sino del profesor. Y entonces ahí es cuando te escucho, hermano. No sé si. Forma debemos presentar la, punto número 1, necesidad. 2, Ajá. solicitud. 3, aplicación. Y 4, invitación. Ok, ahora sí léeme el bosquejo uno completo de Lucas, que ya nos narraste de qué se trata y ya discutimos acerca de los personajes y ve los tres puntitos que están ahí, romanos, y dime más o menos qué opinas de eso. Si estás de acuerdo, si los modificarías, si los cambiarías, dime cómo ves tú. Dice, lo que el Hijo pidió, lo que todo pecador es. Lo que el Hijo pidió, lo que todo pecador es. Ese sería el Bueno, primer punto, fíjate bien. El primer punto que voy a hablar con mis oyentes es lo que el Hijo pidió, lo que todo pecador es. Está relacionando que nosotros como pecadores somos egoístas y pedimos para nosotros. Es lo que está diciendo. Voy a hablar en ese momento sobre esto. Siguiente punto, por favor. a donde el Hijo fue y lo que todo pecador es. Hace. Ajá. Ahí es el verbo hace. Es arriba el verbo, abajo es hace. Lo que todo pecador hace. Se va lejos del Padre. ¿Se dan cuenta?
Ahí ya está como dirigiéndonos el sermón. Y por último, cómo el Hijo volvió. Como todo pecador puede ser perdonado. ¿De acuerdo? Ahí ya te ayudamos con el manualito. Voy a dejar de compartir. Si puedes imprimirlo sería buenísimo para que lo tengas. Ahora bien, voy a otra persona. Eh, por favor, ya habló Soledad, ya habló Janet, ya te pregunté, ¿verdad, Janet? ¿Quién sigue? Aurora, por favor, Aurora. ¿Te parecen bien estos puntos o los cambiarías? Si puedes hablar, me avisas. Ya, si alguien no puede hablar, me avisa. No me parecen bien, Paz. ¿Te No los parece bien? cambiaría. Sí, Sí. te dice cuenta cómo el bosquejo tenía una secuencia, lo que el Hijo pidió, lo que todo pecador es, lo que el Hijo fue, el Hijo se fue, lo que todo pecador hace. Nos vamos lejos del Padre y como el Hijo volvió, como todo pecador puede ser perdonado. Ahí es Sí, estoy de importante. acuerdo. Estamos de acuerdo porque es una secuencia lógica que está basada en algo tan importante como esto que estamos diciendo, que el bosquejo tenga una finalidad y que el bosquejo, mis estimados, tenga esta parte tan importante de hablar. Lo vemos ahí en nuestra pizarra electrónica, tenga la parte importantísima de hablar de esto, ¿no? Entonces ahí estamos en esta parte de aquí. Ahora bien, vamos a ir viendo si podemos de alguna manera revisar este bosquejo en una manera más objetiva, más directa hacia lo que es el evangelismo. ¿Cómo lo haríamos para hablar más acerca del el evangelismo en este sentido? ¿Qué harían ustedes para que este sermón fuera totalmente evangelístico, aparte de esos puntos que ya son muy fuertes y estamos de acuerdo y son muy buenos? ¿De qué hablarían ustedes? Que les gustaría hablar acerca de la parábola? Ahora sí, voluntariamente, pregunta abierta, ¿de qué les gustaría hablar cuando hablan del hijo pródigo? Ya quedamos que de los cerdos no, ¿verdad? Pero vamos a hablar de... Pero, profe, Sí, claro, adelante. yo le aumentaría un punto que sería cómo el hijo puede ser restaurado, diagonal transformado, Ok, porque eso es justamente parte del amor del Padre en nosotros, no solamente nos perdona, sino que nos lava, nos restaura y no se queda en la restauración, porque cuando restauras es que se rompieron en pedacitos, lo pegaste y quedan las marcas, pero ya una transformación es un cambio total de vida. ok, Y aquí pues empezó con el lavamiento, ¿no? Que lo mandó a bañar, le dio las vestiduras, pues igual es parte de la misma cobertura y la identidad que tenemos como hijos. Y le dio todavía el anillo, mandó a hacer la fiesta y todo eso. Entonces, si una persona que tiene una vida destruida y no tiene esperanza y todavía le dicen, aparte del mensaje central, que es el que vuelva, y pues ya si le explicas el que puede ser todavía restaurado y transformado su vida y no solamente la de él, sino la de los suyos, pues ya es una parte muy importante. excelente, excelente. Y ese punto yo le pondría conclusión. ¿Sí? A veces el cuarto punto, el punto, como dice Adriana, el punto final es donde le doy ese cierre de algo muy importante que sería lo espiritual. Ahorita vamos a ver en el texto lo que es espiritual. Seguimos adelante porque casi se nos acaba la primera hora y tenemos que cubrir un buen material. Vamos al siguiente punto. Vean ustedes que aquí podemos pasar al siguiente punto, que es el bosquejo número 2. Ayúdenme con el bosquejo número 2. ¿Quién me ayuda? Adriana, tú que estás ahí ya sin moverte, nomás prende tu micrófono, por favor. En un segundo te habilito para que puedas prender el... Porque, no, yo creo que se te apagó solito, yo no. A ver, ahí, Sí ahí está. puedo, sí, ¿Sí? Ok. sí. Entonces estamos Bosquejo, ahí. sí. El 2, ¿de qué habla? Bosquejo 2. Adelante, Lelo. La bendición del corazón limpio. Bosquejo 2, la bendición del corazón limpio, sermón temático. Número 1, la identificación del corazón. ¿Qué es el corazón? Número 2, la situación del corazón. Jeremías 17:9, el corazón es perverso. Usar algunas estadísticas. Y número 3, la limpieza del corazón. Primera carta de Juan 1:9,
cómo, consecuencias y por último, conclusión, aplicación e invitación. Ok, entonces te das cuenta, voy a quitar aquí la pizarra para hablar con ustedes un poquito, y te das cuenta ahí cómo, y empiezo a preguntar, quién, pues voy en orden, y hago la siguiente aclaración. Si en algún momento, por favor, si en algún momento, por favor, la pregunta que hago les queda duda con la falta de claridad que hago la pregunta, por favor, insistan en decirme no entendí la pregunta, para que nos ayude a todo el grupo a entender de qué estamos hablando. Y la pregunta es, cuando lo diga así, y voy a señalar a una persona, y entonces hacemos la pregunta. Pero antes le doy la siguiente información para que pueda contestar la pregunta. Mucho oído a lo que voy a decir. Hay una diferencia entre un sermón que llamamos de un texto, ¿verdad? Textual, ujú, a un sermón que se llama temático. Aquí ya empezamos a hacer las diferencias. Generalmente los sermones que oímos son temáticos, es decir, escojo un tema y hablo sobre el tema. Ahí no escogemos pasajes largos, sino simplemente hablamos de un tema y añadimos los versículos que van bien con el tema. La pregunta es la siguiente, y aquí tengo, eh, Reina Margarita, ¿ya has participado en esta día? ¿Sí? Nomás mencionó. Mireya, que sigues ahí, Jorge ya habló, Raúl ya habló, Cuthberto y Mireya, no sé quién de los dos está. Díganme cualquiera de Amén. los tres que están ahí con nosotros. Díganme, ¿cuántos sermones del corazón han oído? ¿Y cuál es el problema más grande cuando hablamos de la palabra corazón en el púlpito? Yo he escuchado el sermón de sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. De ese versículo he escuchado predicación en casa, en la iglesia donde nos congregamos con el Paz, y pues es la que más me acuerdo, Paz. Ujú. Bien. ¿Y qué problema, cuando eras recién convertida, a lo mejor ya eres convertida de por vida, ¿verdad? Como yo comprenderé, pero ¿cuál es el problema cuando escuchamos la palabra corazón en la iglesia? ¿Te da algún sentido? ¿Has tenido algún problema con la palabra, o alguien ha tenido problema con la palabra corazón cuando la escucha en la iglesia? Bueno, cuando lo hemos he escuchado las predicaciones, se asemeja mucho con el alma, ¿no? De que en el alma se mueven pues las emociones, incluso pues David decía, ¿no? Porque te conturba su alma mía, ¿no? Y se relaciona mucho con el alma. Pero problemas en cuanto al corazón, pues ha habido como muchos complejos porque de ahí es donde salen divisiones, de ahí donde salen pues los malos pensamientos, ¿verdad? Sí, así es, correctísimo, y sí, ese puede ser problema con el corazón, que el corazón tiende a ser malo, perverso, y eso da un problema. Entonces, en este sermón que estamos hablando, que tenemos aquí, tenemos que darnos cuenta de esto precisamente, que tenemos que estar muy atentos a esta parte de hablar de el tema desde el punto de vista bíblico, no hablarlo desde un punto de vista que no sea el bíblico. Y cuando hablamos ahí de corazón, pues nos imaginamos un corazón, que ese es el punto que a mí me causa problema, porque estamos usando una alegoría. Y cuando usamos una alegoría, mis estimados, a veces nuestros oyentes no necesariamente están súper informados o súper empapados de lo bíblico, sino que tienen una circunstancia donde esta manera de ver las cosas no les ayuda. Entonces, este es un consejo como los otros que les di acerca de cómo macerar nuestro texto. Cuando esté hablando, piensen en el público que van a hablar y dense cuenta que las personas no todos hablan el mismo lenguaje que uno habla, sino van a escuchar otra cosa seguramente. Déjenles cuento una cosa, mientras va por su cafecito y se estira un poquito, abre las manos, me dice si todavía está dispuesto a oírme otra hora, si no, puede apagar su cámara y dormir a gustamente. Bien,
Quiero contarles que un día salgo con mi nietecito, hace unos 2 años, acabo de pasar la pandemia, y pues el tema de la muerte era algo muy, pues muy duro en ese tiempo, estaba en la boca de todos. Y él le hizo algunas preguntas a su mamá. Entonces vamos caminando hacia el lugar de la tienda, ¿verdad? El Bodega Aurrera. Y cuando vamos caminando para allá al Bodega Aurrera, resulta que voy caminando y él pasa por una parte donde hay un canal de que antes era para riego de maíz, y cuando pasa por ese canal que es para riego de maíz, ve una cerca y dice, ¿sabes por qué ponen esa cerca, abuelo? Para que los niños no se caigan y se mueran. Ah, le digo, qué bueno que fueron prudentes. Y yo no me quiero morir, pero si algún día me muero, mi mamá dice que voy a vivir en su corazón. Pero no me quiero morir porque ha de ser horrible vivir en el corazón de mi mamá. Debe ser horrible vivir adentro del corazón. Entonces, cuando nosotros predicamos de algo, tenemos que darnos cuenta que la imagen que podemos tener en la mente de las personas puede ser distorsionada, como esta imagen que pusimos aquí, y no nos dice qué es, por más que nos acercamos y vemos, pues no nos dice, ¿no? Entonces, si tomamos un tema como el corazón humano, tenemos que hablar de que vamos a hablar desde el aspecto espiritual, como dijo Mireya, y enfocar este aspecto muy, muy detalladamente. Si se dan cuenta ustedes, en el bosquejo que ahí leímos, estaba muy claro esto. ¿Les parece que vamos al tercer bosquejo para revisar esto y luego pasar a algo que les traigo extra? Vamos, por favor, al tercer bosquejo que está ahí. Y este bosquejo es un bosquejo de lo que llamamos un sermón textual, o fíjense bien la palabra, expositivo, así con X de exponer. Es cuando nosotros exponemos la palabra. El sermón expositivo es un sermón que nos ayuda mucho a no decir tanto yo y hablar más de la palabra. Y el sermón se llama Cuando un hombre busca a Dios. Y este es el hombre que está ahí en la imagen, que no sé dónde salió, pero ahí la encontré en la inteligencia artificial, no, inteligencia generativa. La generó ahí de alguna manera, y entonces eh, está ahí esa inteligencia generativa generando una imagen que se me hace que se equivocó de época, porque no se vestían así los judíos en la época de Jesús, pero ahí se puso arriba de un sicomorón y está un hombre que lo conocemos porque era un chaparrito así que vivía en Jericó. Esa la cantábamos cuando éramos niños, y en la iglesia, y era Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo era un chaparrito así que vivía en una ciudad llamada Jericó, y ese chaparrito se subió aún, ese sicomorón estaba ahí. ¿Y para qué se subió a ese sicomorón? Ayúdenme a recordar para qué se subió a ese sicomorón. Como Para ver a Jesús. Para ver a Jesús. para ver a Jesús. ¿Qué dice Janet? No te escuché, Eso, para ver a Jesús. Dije Sí, exacto. ok. Se subió para ver a Jesús. Exactamente así fue. Entonces, ahí estamos en esa parte. Ahora, regresemos al bosquejo para que me ayuden ustedes a leer ese bosquejo. Está en Lucas 19:1. Em, cuando estamos ahí en Lucas 19:1, estamos muy atentos a esta parte de lo que es alguien más que tenga idea de la historia de Lucas 19. Ya pasamos Lucas 15. ¿Quién ha leído completo el libro de Lucas ya en su vida? ¿Sí? Gracias, Janet. Qué interesante, ¿no? Ese libro de Lucas. Si usted nunca, una vez alguien me dijo, es que yo nunca he leído un libro, te recomiendo uno pequeño, el libro de Marcos, es bonito, se lee en una sentada, son 16 capítulos y es el Evangelio rápido. Pero en segundo lugar, uno que está en dos partes. ¿Cuáles son las dos partes del libro de Lucas? Lucas y Hechos, ¿no? Entonces, es la parte que está bien para leer. Bien, entonces vamos a ir, voy a quitar punto por punto y nos vamos a detener, por favor. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ir leyendo. Israel ya leyó. Yo leo Adelante, adelante, Paco. Bosquejo 3 o Bos- el capítulo de Lucas. No, por favor, bosquejo 3, el punto 1 con sus dos palititos de abajo, sus dos Ok. yoncitos. Bosquejo 3, cuando un hombre busca a Dios. Sermón expositivo. Evangelismo biográfico
Lucas 19, del 1 al 10. Punto número 1. Saqueo, el pecador. Punto, explicar quiénes eran los cobradores de impuestos. Trasfondo cultural e histórico. Ok, hasta Punto ahí, número por favor, Pastor Paco. Por favor, hasta ahí. Ahorita te doy otra vez la palabra. Es importante que un sermón expositivo lean completamente Lucas 19 del 1 al 18, los más versículos posibles, y una vez de eso regresen a explicar aquellas partes que son importantes. Saqueo el pecador, qué es un cobrador de impuestos y cuál era el contexto de lo que estamos hablando. Ahí podemos decir así de los conocimientos generales que tenemos, que en ese tiempo los judíos estaban bajo la bota del Imperio Romano, que ellos mandaban cobrar los impuestos, y este hombre era un cobrador de impuestos, y este cobrador de impuestos era Saqueo, ¿verdad? Ahí decimos, y por eso era un pecador, y pues quería ver a Jesús, y era además chaparrito, como yo comprender. Entonces, siguiendo adelante, por favor, Pastor Francisco. Ok. Punto número 2. Saqueo, el buscador. Saqueo procuraba ver a Jesús. Estaba en tiempo imperfecto. Significa que lo hizo varias veces. La pregunta de Saqueo es, ¿quién era Jesús? Nuestra pregunta es, ¿por qué lo quería saber? Punto número 3. Saqueo, el santo. Ok, permíteme un Su poquito aquí. conversión. Permíteme un poquito, pastor. Vamos a analizar un poquito el punto número 2 para entender qué es un sermón expositivo. En un sermón expositivo, a diferencia del sermón que estamos viendo arriba, del sermón temático, es un sermón donde tenemos que explicar, simplemente leer las cosas, y no tenemos que preocuparnos mucho por dar una de nuestra parte, una aseveración de que está pasando así, de que Saqueo tenía mucha hambre y por eso quería invitar a comer a Jesús. No tenemos que salirnos de la línea del texto. Ujú. Estaba preocupado por ver a Jesús. ¿Por qué? Sea, era pecador y sabía que él lo podía limpiar. Y luego, como le dice al final, fíjate bien, la pregunta de Saqueo es, ¿quién era Jesús? Nuestra pregunta es, ¿por qué lo quería saber? Entonces, aquí tenemos que detenernos. Un sermón expositivo hace preguntas al texto. Le preguntamos al texto y le respondemos al texto desde nuestra experiencia, no como una afirmación absoluta de que esta es una verdad, sino como una inquietud para sacar una enseñanza espiritual. Ujú. ¿Cuál es la enseñanza espiritual? Ahora sí, Su conversión, arrepentimiento y restitución de los bienes robados. Conclusión. ¿Le costó a Saqueo ver a Jesús? Si no lo hubiera hecho, quizás nunca más hubiese tenido la oportunidad porque Jesús no pasó por más, no, porque Jesús no pasó más por Jericó y murió algunas semanas después. El sermón evangelístico muchas veces era un sermón temático. el sermón evangelístico muchas veces era un sermón temático. Es decir, es más fácil hacer un sermón evangelístico desde lo temático, pero también puede ser eh, expositivo. Entonces, recordamos aquí, vamos a la pizarra para recordar y luego regresamos a la discusión que tendremos al final aquí. Recordamos este bosquejo 3, como le hace preguntas al texto, es importante, y vamos a las conclusiones aquí y reflexiones finales que son importantes, para lo cual dejamos totalmente la pizarra, ya nos vamos de aquí y regresamos a nuestra cámara nada más para platicar con ustedes un poquito y aquí interactuamos. Vamos, tengo varias cosas que hablar con ustedes sobre este tema, y la primera tiene que ver con algo que les puse ahí. Es un pequeño texto que escribió alguien que me gustó. Lo leí. Luego vamos a leer algo de Stott, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir. Me ponen manita arriba si lo ven, por favor, el texto. Bien, ahí está el textito que vamos a analizar. Y vamos a ir viendo qué dice este texto del señor H. DeWitt. Y está hablando de hermenéutica y perspectivas de la Biblia. Y esto tiene que ver, mis estimados, porque lo que nosotros hacemos cuando predicamos es, hacemos una hermenéutica. ¿Recuerdan ustedes las patitas de la mesa? Y una de las patitas era lo que yo digo que dice el texto, ¿verdad?
exégesis es lo que dice el texto antes de que yo leyera, y la otra parte importantísima es qué digo que dice el texto. Ahora bien, si entiendo por, entrecomillado, lector común, una actitud, y si es necesario examinar y analizar cómo en en las comunidades plural cristianas se entiende y se lee la Biblia, entonces hay que iniciar un proyecto empírico, es decir, sin ninguna finalidad científica, simplemente lo que vemos y apuntamos. Es decir, registrar lo que una comunidad dice cuando lee la Biblia. Ahí hay un punto y aparte. Lo que una comunidad dice cuando lee la Biblia. Y no me refiero a lo usual, es decir, que el sentido o significado del texto sea el que esté siendo formulado por el pastor. Hablo de un proceso desde abajo y no desde arriba, ya que la mayor parte de los significados de los textos bíblicos han sido formulados desde arriba con la autoridad. Es un texto revolucionario porque nos está hablando no de quitarle la autoridad al pastor, sino de compartir la autoridad con las demás personas. Entonces, dejo la pantalla, ya está en los textos que compartí, espero que todos lo tengan. Si no, ahorita al final lo vuelvo a compartir en el grupo por si alguno no lo tiene, pero hago la siguiente pregunta, que es importante para el curso de predicación. En sus iglesias, ¿les invitamos a predicar o les invitan a predicar a algunas de las personas destacadas de la iglesia, las que van viendo que van creciendo? Vamos a preguntarle primero a los pastores que están aquí y luego vamos a preguntarle a los que somos la Grey, el pueblo, ¿verdad? Entonces, Pastor Francisco, ¿usted invita a algunas personas a predicar o es el único que predica? Sí, pastor, así, a mí sí me gusta invitar a personas a predicar porque es la manera de que yo voy, bueno, hay que ser honestos. Cuando el pastor predica, hay veces que le dice, bueno, ya queremos como que cambiar, ¿no? Entonces, ese es punto número uno. Y lo más importante es, me gusta ver cómo se va preparando a las personas a las que estamos edificando. Entonces, es otra parte de las que nos ha gustado. No solo pues en la iglesia, también tenemos células y en las células les hacemos a que prediquen. O sea, búscame un texto bíblico y les vamos dando la explicación y lo van haciendo a su manera, pero lo van haciendo. Ahora bien, está correctísimo lo que me acabas de decir. Voy a separar dos cosas. Hay una delgada línea porque hay un riesgo si no tenemos lo que se llama hermenéutica o interpretación comunitaria, de lo que nos está hablando aquí el autor. Es importantísimo que haya una interpretación comunitaria. Si alguien dice una herejía, los otros van a decir, por favor, revisémoslo junto, de acuerdo a lo que dice Hechos capítulo 15. De acuerdo a Hechos, los primeros capítulos, ¿quiénes eran encargados de la predicación? Los apóstoles. Y dice, no vamos a dejar nuestro encargo para atender a las mesas de las viudas de los griegos. Entonces, algo muy importante es lo siguiente. Los dos puntos de vista están correctos, siempre y cuando la hermenéutica sea comunitaria. Si alguien dice, yo soy el pastor y tengo la obligación de predicar todos los domingos y no dejo a nadie, está correcto. Si alguien dice, como el pastor Francisco, yo quiero ir viendo cuál es el desarrollo y crecimiento de mis fieles, puede hacerlo. ¿De acuerdo? No nos vamos a pelear por esto, pero sí debemos revisar lo que dice la Biblia, los dos puntos. ¿Qué pasa con la historia del cristianismo? Vamos a ir, cuando termina la Edad Media, empieza la reforma religiosa del siglo XVI y los primeros cristianos que volvieron a la forma, esto quiere decir reforma, volver a la forma. Después de Martín Lutero, él hace una cosa maravillosa que es traducir el Nuevo Testamento al griego, del griego a su idioma natural, original, vernáculo es el nombre correcto de los que hablamos nosotros, y empezó la gente a leer y entender la Biblia. No solamente los clérigos o la gente que sabía el griego leía el Nuevo Testamento, ahora cualquiera podía leer la Biblia.
Y esto hizo una revolución increíble en el siglo XVI. La forma en que predicaban estos primeros hermanos, se los he platicado muchas veces, era la siguiente. Ellos llegaban a la iglesia, ya no digo que lo hagamos así, pero las mujeres se sentaban de un lado y los hombres de otro, en dos filas. Y entonces, fíjense bien, el encargado, no le llamaban el pastor, le llamaban el encargado, porque antes nada más había sacerdotes. Y ellos le llamaban el que preside, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 12. El que preside decía, hermano Panchito, ¿qué nos dices del libro de los Salmos? ¿O qué te enseñó el Señor en esta semana del libro de los Salmos? Imagínense que así fuera en nuestras iglesias. Todos estaríamos leyendo la Biblia toda la semana, ¿no? ¿O qué piensan? Que les dijeran, a ver, Janet, ¿qué opinas? ¿Qué mensaje me das ahora de lo que le hice en la Biblia la semana pasada? Oh, por eso se necesitaba la hermenéutica comunitaria. Y por eso se necesita leer la Biblia. Quien encarga el hermano Francisco no es alguien que dice, ah, pues ahí se me ocurrió algo. Tengo un pienso, sino está ahí viendo esto. Esto es importante porque lo que nos está diciendo aquí no es un liberalismo de cualquiera habla, que cualquiera dice la palabra. No, 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 porque eso es la idea que tiene la Iglesia Católica con un autoritarismo así de arriba hacia abajo. Dice, "Oh, es que los evangélicos cualquiera predica la palabra". No, no. ¿Quién predica al final la palabra, mis estimados hermanos? Si no es el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, lo que hablamos es de acuerdo a la doctrina de la Biblia. Hablamos y es cristocéntrica, es basado en la palabra y la comunidad es el centro de nuestra hermenéutica. No se habla por decir algo. No porque yo digo, hermanos, pues yo leí aquí un versículo que dice la palabra eh, eh, ahorcó, entonces vamos a ahorcar al hermano para que reciba el Espíritu Santo. Pero es que ahí el pasaje dice, y Judas se ahorcó, se fue al campo que había comprado con las piezas. Ah, ese es el contexto, hermano, ¿estás entendiendo mal? Maestro, no me está entendiendo mal. No se necesita que ahorque al hermano para que reciba el Espíritu Santo. Eso no es una doctrina correcta. ¿Se entiende esto? No podemos estar haciendo herejías de cualquier cosa. Entonces tenemos que tener cuidado que sea bíblico. Algo que me gusta mucho es cuando hablo con una persona y le digo, a veces no, yo no sé, sinceramente yo no sé, pero le digo, lo que me estás diciendo, ¿sabes en qué parte está de la Biblia? A cristianos verdaderos, fieles. No es que el pastor de internet lo dijo, no, no, no. Sí, está bien, lo dijo, pero la fuente primera, ¿verdad? De la información debe ser la palabra. Si no está en la palabra, entonces no es la fuente primera. Estamos de acuerdo todos. Creo que ahí ningún cristiano va a decir, no, el libro del Mormón es más importante, ¿verdad? Lo que leí en tal parte es más importante. Siempre tenemos que ir a la fuente primera. Entonces, esto es importante de lo que estamos leyendo. Ahora bien, les mandé por ahí un librito eh, que es de John Stott. Y les cuento que en este librito nos está hablando acerca del libro de los Hechos. En este librito que tenemos ahí, dejen sacarlo para ir viendo. Creo que todavía tengo ojos con letra grande, si tengo ya estas horas de la tarde noche, se me va la visión. Y este librito se llama, si no mal recuerdo, El mensaje de los hechos. Les mandé las primeras páginas ahí. Y en este libro del mensaje de los hechos, en la página, es la página 40 de John Stott. Son unas poquitas páginas, pero perdón por la mareada que les voy a leer. Sé que se leen muy rápido, pero no creo que lo alcancen a leer ahorita a esta velocidad. Aquí tiene una parte que, bueno, voy a comentar entre paréntesis. Perdón por salirme del bosquejo, irme al bosque. Estoy haciendo lo que dije que no debería hacerse, pero aquí en esta página 14 tiene una tabla cronológica. Me voy a ir al bosque. Aquí está la narración, los narrado por los hechos y la historia del Imperio Romano. Esta parte está buenísima y lo interesante que me gusta a mí mucho de esto, cuando yo lo leí cuando era más joven y bello y rico, de las cuales cosas ya carezco. Bueno, eh, vean aquí que está los años y tiene acento en la O porque está entre los números, eso es correctísimo. Y aquí dice que está Saulo se convierte, ¿verdad? Y es aparentemente en el año 33 y aquí Saulo era un joven. ¿A cuántos años, díganme por favor, cómo consideramos ahora? Habrá que hacer también una comparación con la época, pero ¿a quién consideramos un joven? ¿Cuántos años? Abran su micrófono y digan, cuando Pablo es un joven, ¿de cuántos años se lo imagina? Como de 25 años.
Un joven de 25, 40 solo queda un chavo ruco, ¿no? Ah, Es que mi esposa dice 40. sí, sí, yo oí por ahí un 40. Porque estamos en los 40, por eso dice que estamos chavos. Ah, sí, sí, pero no, eso o sea una deformación de la realidad. Bueno, vamos, 25 años, ¿quién da más, quién da menos? ¿En qué página está, maestro? Estoy en la página 14 ahorita. Ahí. Ok, ya Los 30 años. 25, 30, bueno, nació casi en la época De de 16. Jesús. De 16, fíjense, vamos a hacer. A ver, algún matemático por ahí, tres propuestas. Un matemático suma las cantidades 16, 25 y 30. Entre tres, ¿cuál es el promedio? Por favor, rápidamente, alguien que sea un matemático experto, ¿no? Rápidamente, aquí tengo papel y lápiz. ¿Qué dijeron? 16, ¿verdad? 25 y 30. ¿Cuánto suma? A ver, ¿cuánto suma? 23.6 el promedio. Ok, ya tenemos ahí una media, 23 años. Vamos a poner los 23 años. Tenía 33, ¿sí? En el año 33 tenía 23 años. Este fue nuestro promedio. Vamos a decir que alrededor de, o es el promedio de tres personas. No es muy subjetivo, pero vamos a decir que podemos decir que andaba entre esa edad, ¿no? Entre los 16 y 30 años, el joven que estaba ahí junto a Esteban, cuidando sus ropas mientras lo mataban, lo desvivían, como se dice ahora. Entonces ahí estaba entre 33, quiere decir que tenía, si nació en el año 10, entonces tenía esta edad, ¿no? Era un joven. Ahora, vean ustedes que aquí dice que hay un parte final, brinco de hoja del libro de los Hechos, y acá nos dice que Pablo es llevado ante Agripa, Pablo viaja a Roma, y dice que Pablo es utilizado. ¿Alguien me quiere comentar algo o fue nada? No me bloquea mi micrófono, pero vamos a ver. Ahí, wow. Perdón, se bloquean los micrófonos cuando hay ruido, pero vamos a ver si ya entra ahí mejor. Entonces, ok, vamos a ver. Entonces recapitulo para que, a ver si no me vuelven a bloquear mi micrófono. Recapitulo, si estaba en el año 33, de acuerdo a esto, y él murió antes de Nerón, entonces Pablo murió a los 52 años. A los 52 años todavía uno es bien chavo. Yo que tengo 66 digo que a los 52 años uno es bien chavo. ¿De acuerdísimo? Entonces, esa historia que nos da, si usted les pide a la inteligencia artificial generativa que le genere una figura de San Pablo, va a tomar de todas las imágenes que hay y va a poner un viejito bien viejito. Ok, ese fue el paréntesis, me fui al monte, no lo deben hacer cuando estén haciendo una predicación. Fue un breviario cultural. Seguimos aquí adelante y vamos a la página 40, donde tenemos, oh, vamos bien atrás, perdón. Entonces aquí tenemos esta parte que me interesa. Dice aquí que vamos a leer para terminar, cerrar nuestra clase. Es página 43 del libro, página 40 del PDF. El reinado de Dios es gradual en su expresión. Y está haciendo un análisis aquí John Stott de esto. La pregunta de los apóstoles incluía una referencia específica al momento. Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? ¿Por qué menciono esto? Porque aquí él está haciendo una exposición que dijimos que era muy importante, expositiva. Este libro se los mando porque es un ejemplo de un sermón expositivo. Cuando ustedes dan un sermón expositivo, intercalan lo que dice la Biblia con lo que ustedes están narrando, que dice ustedes que dice el pasaje. ¿Ok? Fíjense bien. La pregunta de los apóstoles incluía una referencia específica al momento. Señor,
Es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel, Hechos 1:6. O es ahora cuando vas a restaurar la soberanía de Israel, ya es otra versión la que está diciendo ahí, otra revisión, otra traducción. Esta había sido la esperanza de muchos durante el ministerio público de Jesús. Como Lucas deja claro en su evangelio, Lucas incorpora una palabra que explica él. Jesús contó, porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Y esto tiene unas comillas con una sola parte. Es decir, él está agregando el comentario del texto. Un sermón expositivo no solamente es leer la Biblia, sino comentar la Biblia cuando uno la está leyendo. De modo que los apóstoles, preguntan si Jesús haría ahora. Preguntaron si Jesús haría ahora, después de su resurrección, lo que ellos habían esperado que hiciera durante su vida. Además, lo haría en forma inmediata. La respuesta de Jesús fue doble. Primero, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. Hora es la palabra crono. La palabra crono se escribe así en griego, con todas esas letras, pero se pronuncia crono. Y momento, el quiró. El quiró es el momento. Ahora, si usted dice kairos, está bien, no hay problema si le dice WhatsApp. El quiró y el crono. Crono y quiró, conforme a lo que dice ahí, conforman conjuntamente el plan de Dios, las horas o momentos críticos de su historia y el momento o la época de su desarrollo ordenado. Ahí hay una nota que no vamos a omitir ahora. La pregunta de los apóstoles delataba ya sea su curiosidad o su impaciencia o ambas cosas. Hago en este momento un alto aquí. ¿Se dan cuenta cómo un sermón expositivo va mezclando la palabra con mi comentario? Un sermón temático sería cuando Jesús se fue, cuál fue lo que pasó, y diríamos varios versículos bíblicos y nos iríamos a la concordancia, iríamos a referencias. Pero ¿cuál ustedes creen que sea la ventaja de este sermón de Stott, que nos atrapa, nos envuelve? Un sermón expositivo siempre nos expone la palabra delante de los otros, la saca a la luz delante de los otros. No lee simplemente el texto, sino está exponiendo. Es un arte y hay que irlo perfeccionando, de acuerdo, pero debemos empezar a practicarlo. Qué bueno, no digo que empecemos con sermones expositivos. Si usted va a empezar a predicar, pues váyase a lo seguro con el temático y váyase punto por punto. Después de la segunda, tercera vez que predica, láncese a un sermón expositivo de algo que conoce muy bien. Y va leyendo el pasaje así como lo hizo hace rato Raúl, y nos estaba contando. Y cuando él lo contaba, pero contándolo con la Biblia en la mano, va explicando las cosas. Así como explicamos el sermón de Zaqueo, que era un chaparrito ahí que vivía en Jericó, de esa manera podemos ir explicando. Entonces aquí, como conclusión de nuestra clase, podemos decir que tenemos dos tipos de sermones: el temático y el expositivo, el que expone. Qué bueno que nosotros podamos tener sermones expositivos. Yo, la mayoría de los sermones que hago son expositivos, pero a veces me pido permiso a mí mismo y hago un sermón temático, ¿no? Porque a veces son bonitos los sermones temáticos. El sermón expositivo creo que lo recuerdan más las personas que les predico. Aunque, siendo honestos, es momento de confesarme a mí mismo que lo que más recuerdan muchos de las personas que me han oído hablar es cuando rompí un billete de 50 pesos delante de todos, ¿verdad? Entonces lo que más recuerdan de las predicaciones, las ilustraciones. Pero también creo que narrar las historias adecuadamente es una cosa maravillosa. ¿Qué piensan ustedes?
abro micrófonos para ustedes. Dejen dejar que como comentan ruidos, se van cerrando los micrófonos, pero eh, por favor cuéntenme, ¿qué les parecen? ¿Han escuchado algún sermón expositivo en su vida? Esa es la pregunta primera. ¿O sabían que Bueno, era, lo han escuchado y no sabían que era expositivo? Adelante. ¿Quién habló? yo, Paz, Adelante. fíjese que he tenido el honor de estar en muchos sermones del apóstol Moisés, y él tiene un estilo que combina los dos esquemas. Muchas veces es muy ilustrativo y muy expositivo, pero también alcanza a manejar ese último espacio donde, eh, Va no al sé, tema. siento que ¿mandé? Va al tema. Sí, es muy puntual en su exposición, pero tiene a ser una narración muy interesante, donde nos va mostrando las diferentes posiciones de la escritura en un tema u otro determinado. Entonces sí, sí me ha tocado a mí mucho esa parte con él. Digo, yo donde yo lo conocí, muchas veces a lo mejor por nuestras propias carencias que teníamos al momento, él tendría a combinar los dos esquemas. Ok. Correctísimo, mi estimado Jorge, y así es. Más adelante en el manual vamos a ver que se vale combinar temático y expositivo. ¿Mm? Esa es la parte importante, que podamos combinar temático y expositivo de acuerdo a la necesidad del público, a lo que el Señor nos da y demás. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Alguien ha escuchado o nunca habían escuchado o habían escuchado y no sabían que era expositivo? ¿Bien? Yo sí escuché una vez uno muy, muy, muy bueno, el de la semilla, el del sembrador, y el predicador lo dio de una manera explícita pero preciosa, porque te dejó con la boca abierta. Entonces fue una explicación bastante, bastante buena. La parábola de Mateo, creo que es 4:19 me parece, Ujú, 4 del 1 al 9 me parece, ujú. creo que es esa parábola. Entonces, dio paso por paso, y sí fue algo muy, muy, muy bien explicado. Sí, así es, hermano. Un poquito más adelante de Mateo, pero sí, por ahí va. Este, ahí está muy bien esa palabra, está bien. Ahora, también hay sermones temáticos muy buenos, de temas que son muy importantes y están ahí, se habla, ¿no? El tema siempre es importante. Siempre hay momentos donde nos dicen, necesitamos que hables de esto, de un tema, y pues nos dan un tema y tenemos que hacer un sermón temático. Entonces sí, es bueno y se vale combinar los dos tipos de sermones. Lo que leemos ahí en lo que estábamos viendo, pues es un sermón totalmente expositivo, y esto hace de esta manera un buen sermón. Pueden leer esas primeras páginas que nos da ahí John Stott, y es un buen sermón, es un sermón que yo casi estoy seguro, porque así me enseñaron. Yo lo leí cuando era muchacho, y siempre nos decían que este hombre hacía sus sermones precisamente de sus libros, perdón, de sermones que había dado, ¿no? Entonces casi todos eran expositivos, y bueno, es una bonita manera de ver. Vean ustedes, voy a compartir para cerrar esta parte. Dice, y casi es un sermón, ¿no? Vean ustedes, podría ser cualquiera de los puntos de un sermón. Dice, los apóstoles reciben la comisión. Hechos 1 del 6 al 8. Y con el 1:6 es una traducción y revisión diferente a la que conocemos, pero podemos leerla y nos da mucho sentido. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. Les contestó Jesús, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y luego viene, después de la explicación con su sermón expositivo. Lucas nos dice lo que Jesús les enseñó
durante los 40 días en los cuales el Señor resucitado se presentó vivo ante los apóstoles. Lo que está entre comillas así es lo que cita de otros pasajes bíblicos también expositivamente ante los apóstoles. Y les dio muchas pruebas convincentes. Nuestra reina Valera dice indubitables. Primero les habló acerca del reino de Dios, tema que los había ocupado prioritariamente durante el ministerio público y que, por cierto, a juzgar por el uso del participativo presente del verbo griego legon, que termina en gon, que es hablando, como nuestro ando-endo, en griego es el om, hablando, siguió ocupándolo después de su resurrección. En segundo lugar, les mandó que esperaran el don o bautismo del Espíritu, pues les había sido prometido, tanto por el Padre como por Juan el Bautista, y que estaban a punto de recibir dentro de pocos días. Versículo 4 y 5. Parecía entonces que los dos temas principales de la conversación de Jesús entre el momento de su resurrección y su ascensión fueron el reino de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Incluso es probable que los haya relacionado entre sí, ya que es indudable que con frecuencia los había asociado los profetas. Cuando Dios establezca el reino del Mesías, decían, derramará de su espíritu esta efusión generosa y el disfrute universal del espíritu, por lo que dice Joel que derramaría sobre toda carne, perdón, hice un paréntesis que me vino a la mente, será una de las principales señales y bendiciones de su reinado. Y por cierto, que el Espíritu de Dios hará del gobierno de Dios una realidad presente y activa para todo su pueblo. Hasta ahí la lectura de este sermón de John Stott y decimos lo siguiente, qué importante, ¿no? El tema podía ser el reino de Dios y puedo hacer un sermón temático muy bonito acerca del reinado de Dios o del reino de Dios, pero qué interesante que decidió hacer un sermón expositivo acerca de donde nos habla de esta parte del reinado de Dios. Entonces ahí está, muy, muy interesante, mezcla, si ustedes lo leen, espero que haya abierto el apetito para leer por lo menos estas páginas. El libro es caro, pero ya nos obsequian este pedacito, entonces podamos leerlo, ¿no? Entonces, bueno, también que es caro, pero para hacer un libro sí, vamos a decir que es caro. Nos quedan los minutos finales de anuncios, que tengo un anuncio importante y nos queda el asunto de la fotografía y aquí pausamos.